Buenas tardes, les saluda Alex Padilla de la Escuela Gratuita Ambiental for Green SAC. Damos la bienvenida a uno de nuestros colaboradores, colega, ¿sí? Y amigo, nuestro amigo Juan Vélez, especialista en ordenamiento ambiental del territorio, ¿sí? Sin más preámbulos, la plataforma es tuya, Juan. A ver si te presentas, nos hablas un poquito de lo que haces a nivel profesional y a nivel personal en el cuidado del medio ambiente. Adelante, muchas gracias. ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy bastante... bueno, estaba nervioso como te dije en un momento, pero bueno, ya me pasó un poco los nervios. Ya sé de qué vamos a estar conversando en los próximos minutos. Bueno, yo soy geógrafo, geógrafo de San Marcos, con estudios de maestría en ordenamiento ambiental del territorio, tengo algunas publicaciones sobre el tema. Soy entendido en materia ambiental, soluciones, metodologías de cómo implementar mecanismos para cuidar el medio ambiente a nivel superior, a nivel también de programas escolares, funcionamiento de los espacios. Bueno, como es mi carrera es geografía, no solamente se encarga de ver la parte medioambiental, sino también los factores de carácter social que están involucrados. Y bueno, por otro lado también me dedico a la generación, a la capacitación, redacción de artículos científicos, redacción de trabajos como para tesis, para libros, asesorías, principalmente por ahí va mi rubro. Y bueno, en estos momentos justamente es donde me estoy desarrollando. Bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando lo que quiere saber es principalmente cuál es la función que cumple un ingeniero, como en tu caso Alex, ¿no? Que te has dedicado por muchos años, porque yo sé que tienes bastante conocimiento, bastante experiencia en este campo, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad también de trabajar juntos. Así es. ¿No? Algo que se le puede decir a tus seguidores es que muchas de las carreras que uno puede seguir son afines, son complementarias. Y ahora el problema medioambiental principalmente es un tema interdisciplinario, donde no solamente está el geógrafo, ¿no? el ingeniero, está el biólogo, el urbanista, el arquitecto, el ingeniero civil. El primer mensaje que te le podría dar a los seguidores es que ellos no pueden resolver solo los problemas. Cuando uno ve uno de sus informes, Alex, ve un estudio de carácter integral, ¿no? Justamente disciplinario. Disciplinario, justamente cuando uno va a hacer la firma de contrato con una empresa o con el mismo Estado, te pide que tengas no un estatus de profesional, que tengan los títulos necesarios, la experiencia requerida para que se garantice la tarea, que es el cuidado del medio ambiente o la no contaminación. Bien, ahora, ¿por qué es necesaria la existencia de profesionales como nosotros o como los seguidores? Principalmente nosotros los profesionales estamos para resolver problemas y los países latinoamericanos tienen demasiados problemas, por lo tanto tienen una justificación la existencia del ingeniero ambiental, el forestal, el sanitario, el ingeniero geográfico, el geológico, el geógrafo, el sociólogo, porque estamos para resolver problemas. Pero justamente para resolver problemas necesitamos conocer cuáles son esos problemas. Entonces, una de las cosas que yo podría decirle, ¿no? Que ya hemos conversado anteriormente, es que si uno va a la calle, uno está en Ecuador, en Perú, en Chile, en México, en Guatemala, lo primero que va a encontrar en las calles son problemas y la mayoría son medioambientales. Uno va a una calle a la hora que va a ir a su trabajo y se da con la sorpresa. Bueno, ya no es tan sorprendente encontrar el aire que está gris. Entonces, es un problema que se puede abordar en muchos puntos. Incluso las personas que quizás todavía no son profesionales y quieren involucrarse de a poco en la ingeniería, como es tu caso, y son estudiantes. Entonces, ¿cómo se le puede involucrar de a poco? Es lo que en su momento pasamos, Alex, con lo que viene a ser la tesis, ¿no? Entonces, la tesis también busca solucionar problemas.
tú has aprendido en la universidad, ahora es como que si aprendieras a tener un curso de cocina y para que pases tu curso tienes que preparar un plato. Es lo mismo la tesis. Entonces, la tesis busca también solucionar un problema social. Por ejemplo, yo veo que en la avenida la avenida Bancay, hay demasiada polución atmosférica. Tendría que ver cuáles son las causas. Hay literatura, libros que son de izquierda, ya principalmente son de izquierda, y que tienen la tendencia de causalizar todos los problemas a las empresas. Pero si uno también es un poco más interdisciplinario, lee otros libros, se da cuenta que no solamente son las empresas, sino también es la misma población que no está culturizada ecológicamente. Por ejemplo, estaba acá recordando alguna información que en su momento lo conversamos. La Asociación Nacional del Agua, que es en el Perú, en el 2014 hasta el 2018, detectó que los altos concentraciones del lago Titicaca, ¿ya? Tienen arsénico, tienen borio, tienen cobre. El azúcar, en primera instancia, si uno no estudia, estaría diciendo que es culpa de la empresa, pero cuando uno analiza las procedencias, el 70% de esa contaminación son aguas servidas, es contaminación urbana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo atacamos? ¿Cómo planteamos programas de cuidados medioambientales? Entonces, tendremos que hacer talleres, programas de concientización, y justamente ahí vienen las soluciones medioambientales, ¿no? Quizás para los que no saben, tú tienes a For Green. For Green es un testimonio viviente. Yo simplemente estoy citando de manera teórica, ¿no? Tú conoces muy bien el tema y también podrías compartir algunas experiencias que hemos vivido. En el mismo contexto del tema del lago Titicaca, sabemos que es un lago binacional que está entre Perú y Bolivia. Algún momento se hizo un diagnóstico hace unos 8 o 10 años y se determinó que la mayoría de contaminantes o agentes, por decirlo así, excesivos que se encontraban en el lago Titicaca supuestamente venían más del lado peruano que del lado boliviano. Entonces ahí viene el tema de un trabajo ya no solamente multidisciplinario, sino de un trabajo binacional. Haciendo de alguna manera no un paréntesis, tratando de seguir el hilo de la conversación. Y yo sé que tú, Juan, eres una persona de ciencia, de la metodología, del método científico, pero el método científico no llegaría a donde está o como está sin el conocimiento empírico. ¿A dónde quiero llegar con esto? Al tema de que, si bien es cierto, nuestra mayoría de seguidores son estudiantes o en plena formación, pero también tenemos estudiantes que de alguna manera han forjado su conocimiento empírico en función de sus padres o abuelos que son agricultores o son conocedores del manejo de la Pachamama, como ellos lo dicen, como ellos la denominan. Dicho esto, lo que quisiera hacerte una pregunta muy clara y muy puntual en estos tiempos de pandemia, ¿sí? ¿Cuál crees tú que es el mensaje que está dando, como dirían nuestros antiguos, está dando la Pachamama, está dando la Madre Tierra o está dando la naturaleza a los humanos? Sí, el mensaje subliminal a los humanos nos está diciendo, nos está pidiendo auxilio, nos está pidiendo un respiro. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el mensaje que nos quiere dar o nos está dando en estos tiempos de que la naturaleza de alguna forma se ha tomado un respiro y está tratando de recuperar? Muy buena tu pregunta, porque como he dicho de que muchas de las personas que quieren tener una carrera profesional proceden de sectores económicos bajos y son ellos los que de primera mano conocen o tienen conocimiento de sus padres, de sus abuelos, del tratamiento del espacio donde ellos han vivido, ¿no? Y me remito a esto por el mismo hecho de que yo les diría a todos los que están viendo este video, cuando a ustedes les comienza a doler alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, la columna, por ejemplo, o la cabeza, es por algo. El cuerpo, como dicen de manera popular, el cuerpo avisa.
un dolor es un indicador de que algo no está bien en tu cuerpo. Entonces lo mismo sucede en el planeta. Cuando hay un desequilibrio, el planeta te da ciertos indicadores, ¿no? Y esto prácticamente se convierte en un problema complejo, multidisciplinario, que justamente necesita soluciones complejas y multidisciplinarias, ¿no? El planeta avisa. Hace muchos años se creía imposible de que de que se trate de demostrar que es falso que las industrias hayan generado tanta contaminación. Pero a partir de la COVID, cuando se detuvo en Asia una gran cantidad de actividad industrial, generó algo, que generó que los cielos se fueran limpiando de a poco de muchos contaminantes. Entonces ahí se ve una relación causa-efecto. La causal vienen a ser las empresas, el maltratamiento también de la misma población, y la consecuencia vendría a ser aquella contaminación, aquella coloración gris que hay. No sé si te acuerdas de nuestra compañera Shen, ¿no? Es una compañera que estuvo en la maestría en San Marcos, y ella comentaba, incluso enseñó fotografías de cómo era Beijing. La gente hace 5 años en Beijing ya utilizaba máscaras. Para ellas no es novedad usar máscaras en la calle. Eso es algo que hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? Hay lugares donde el problema es un poco más agudo. Ese problema muchas veces se va expandiendo, se expande hasta que llega a nuestras localidades. Entonces, hay que aprender de cómo han solucionado en otros espacios dichos problemas, porque esos problemas son muy análogos a lo que sucede en nuestra localidad. Ok. Desde tu punto de vista, hablando un poquito del tema de la pandemia, sí, sabemos que este virus ha llegado para quedarse. Varias personas hablan de que ya no va a haber una normalidad, entre comillas, sino una nueva normalidad, ¿sí? Desde tu punto de vista, sabiendo de que hace 1 año y medio se inició el proceso del tema de dejar de utilizar el plástico de un solo uso, que cuando vino de la pandemia todo esto se vino abajo, se retrocedió, por decirlo así, varios años, porque según la Organización Mundial de la Salud, hay unos datos muy alarmantes sobre el plástico de un solo uso que se ha disparado hasta en un 400% por el tema del cuidado de nosotros para las mascarillas o lo que tenemos que utilizar para de alguna forma o de alguna manera salvaguardar nuestra salud. Tú como profesional, sí, en el tema de ordenamiento del territorio, en función de la pandemia, sí, de aquí a 10 años o a 15 años, sí, que básicamente, por decirlo así, es un tiempo promedio o a mediano plazo en términos medioambientales. ¿Cómo ves tú, sí, el ordenamiento territorial en función de la problemática que este momento estamos viviendo? ¿Cómo visualizas de aquí a los 10 o 15 años, cómo visualizas ya la nueva población, si van a tomar conciencia o consideración? Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver el ordenamiento del territorio con lo que está sucediendo en este momento? Sí, en función a eso quisiera que nos visualices un poco en términos muy generales. Bueno, principalmente la ordenación del territorio, ¿ya? La ordenación del territorio está influenciada por el mismo manejo de las autoridades y también de la mano con la misma cultura de la población. Entonces, muchas veces se toman medidas del uso del no uso de plásticos para evitar contaminantes o exceso de contaminantes, pero eso ha sido planteado en una situación, vamos a ponerlo así, entre comillas, de normalidad. Pero en esta situación, que normalmente es de emergencia, ya hay otra variable. Si bien los plásticos es algo que genera daño, ahora se antepone una variable mucho más preocupante, que es la expansión de este virus.
Entonces yo creo que a futuro, de alguna manera, algunos países, ya donde ya hay programas, ya donde ya hay una cultura, yo creo que se va a continuar con estas políticas de cuidado medioambiental. Y pienso, y no creo que sea pesimista, en que los países latinoamericanos con la misma cultura que existe, no se vaya a desarrollar tanto esta cultura medioambiental. Yo pienso que esta nueva normalidad ya va a estar impregnada nuevamente de una falta de conciencia ambiental. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo estoy visualizando, porque es una regularidad en el comportamiento de latino. Hay un descuido terrible del medio ambiente, ¿no? Como tú decías hace un momento, el planeta te da signos, te da indicadores, algo estamos haciendo mal y la naturaleza nos está respondiendo. O sea, que hayan, no sé, en el 2008 me parece que hubo por primera vez un huracán en Sudamérica, en Brasil, que normalmente en esta zona no debería de haber. Así es. Pero la causal, o sea, podría ser un hecho muy aislado, pero cuando tú ya ves que los indicadores anormales comienzan a aparecer de manera regular, entonces es más evidente que las cosas no se están haciendo bien. Ahora, como el planeta es un sistema, ¿no? Es un sistema abierto, ya, vamos a apelar a la teoría del sistema, es un sistema abierto, tenemos muchas variables que involucran cambios. Contaminación en China puede afectar por la dirección de los vientos a países adyacentes, ¿no? Ahora, no solamente son factores de expansión de carácter biológico, también son factores sociales de expansión. Por ejemplo, ya un rato, utilizando un poco lo que viene a ser la geografía, ¿no? Para que conozcan también los seguidores. La geografía es entendida normalmente como una disciplina que se encarga de enumerar países, o reconocer banderitas, o saber dónde está el río tal. Y bueno, y ahí acaba, ya, porque esa es la caricatura, porque en realidad es una caricatura del geógrafo. El geógrafo tiene una misión más compleja. Y cómo la geografía ha abordado este tema, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza la pandemia en la ciudad de Wuhan, ¿no? En China, se supone que es una expansión desde el centro hacia afuera, desde un núcleo a su periferia. La pregunta de muchos era, ¿por qué desde la periferia los países contaminados inmediatamente, por qué no fueron Mongolia, Afganistán, Laos, no sé, la zona de Japón? ¿Por qué no fueron los países más cercanos? ¿Por qué los próximos países en contaminarse fueron Italia, fueron Inglaterra, España, Portugal, Alemania, Francia? Los siguientes países en contaminación fueron la costa este norteamericana y luego fue Brasil, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿por qué no se cumple la lógica de la proximidad? Es como, por ejemplo, tuviéramos una piscina y uno suelta una piedra, ¿no? Claro. La piedra cae y la onda va hacia afuera. Entonces, ¿por qué no ocurrió eso con el virus? ¿Por qué no ocurrió? En una piscina los elementos prácticamente en juego son físicos, naturales. En cambio, en la pandemia, ¿por qué no se dio esa lógica? Porque hay factores de carácter social que alteraron y rompieron la lógica de la proximidad. La normalidad. Por supuesto. Entonces, ¿cuál fue el factor humano que influenció en que no se dé esta lógica de la proximidad? Fue los viajes. Principalmente fue el flujo comercial de la aviación. Entonces, China es un país que está mundializado con la globalización. Entonces, ¿dónde se dio la lógica? Era de aeropuerto en aeropuerto. China tiene mucho comercio con Europa del oeste. Pues que se disparó en Italia. Se disparó por una cuestión de lógica comercial, y la lógica comercial es un factor humano, no un factor natural. Entonces, ahí es donde la geografía entra y comienza a explicar a nivel espacial por qué la expansión, valga la redundancia,
¿por qué la lógica espacial de expansión por proximidad no se cumple? Ahí entra el geógrafo a explicarte que no solamente es por el sentido común de cercanía, sino hay otros factores. Entonces, los países con mayor nivel de flujo comercial con China Así es. fueron los que quisieron contaminar. Y los países con menos flujo comercial, los países más pobres, con el respeto que se merecen, por supuesto, no quiero que se están ofendidos, sí, fueron los países del África. En Sudamérica, el país que se contaminó último fue Bolivia. O sea, no es casualidad. Menos nexos comerciales con... Entonces, el país que más rápido se contaminó por esta lógica espacial debió de ser un país de Sudamérica que tiene mucho comercio con China. Perú. Y el país que tiene más nexo con China, aparte de Perú, es Brasil, porque es una potencia mundial. Y justo uno ve en los periódicos y el primer país en contaminarse es Brasil. Y así sucesivamente ha seguido con una lógica espacial. Entonces, la geografía, ¿no?, se complementa tranquilamente con los estudios biológicos, que lo hace un compañero de las ciencias médicas, ¿no? Lo hace con el trabajo que hace un ingeniero forestal, un ingeniero ambiental, biólogo, un ingeniero civil, no sé, un político. Tú me hablabas, por ejemplo, hace un momento de la frontera binacional, Perú-Bolivia, ¿no? Y los peruanos eran los que más habían contaminado. Entonces uno compara las poblaciones, ¿no?, de los departamentos próximos al agua Titicaca. Resulta que Bolivia tiene mayor población comparado al que está, ¿no?, análogamente en Bolivia. Pero así es. Ok, muy bien. Básicamente todo este tema, todo es un tema político. Ecuador, Perú, este momento están en una coyuntura política atípica. Personalmente creo por dos factores. Un factor por el asunto de la pandemia o el coronavirus, como queramos llamarlo, y el segundo factor es por el tema de que hace 1 año y medio o ya 2 años en Ecuador y en Perú hace no más de 3 o 4 meses ha habido, por llamarlo así, revueltas sociales o descontento social por los gobiernos. Ya, entonces las personas estamos en suspenso, lo digo estamos porque yo soy ecuatoriano pero residente en Perú, estamos en suspenso a ver qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones, y como todos los jóvenes la principal preocupación es si es que los políticos tienen propuestas claras o puntuales sobre el tema medioambiental. Desde tu punto de vista, sabemos que Perú es una de los países, que más leyes tiene. O normalmente, para tener una idea, los últimos 300 días el Perú ha emitido un aproximado de 400 normativas legales por el tema del coronavirus. Entonces, tú como profesional, ¿sí? ¿Qué sugerirías a las nuevas o a los nuevos líderes políticos, ¿sí?, en el tema ambiental para nuestra región en general? Nuestra región me refiero a Sudamérica, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, porque somos países culturalmente muy similares, geográficamente igual muy similares, el tema de flora, fauna también muy similares. Entonces, de alguna manera estamos en una sola línea. ¿Cuál sería tu sugerencia o comentario como profesional para las futuras o futuros gobernantes de nuestros países en la temática ambiental y ordenamiento del territorio, lógicamente? Muy buena tu pregunta. Bueno, como sé que esto también va a salir al aire en YouTube, espero que lo vayan a tomar en cuenta en algunos de los gobernantes. A ver, para empezar, en primer término, yo pienso, como creo que muchos de tus seguidores, que de nada sirve que se hagan tantas leyes, tanto marco jurídico, si no tenemos una población que la cumpla, para empezar. Segundo,
yo creo que también tenemos estados que son bastante débiles. Ahora, esta debilidad viene por muchos factores, solamente voy a tocar una. Los profesionales en Latinoamérica se han convertido en personas que suministran data a los decisores, a los políticos. Entonces, si uno hace un recuento de los políticos que viven en Sudamérica, muchos de estos no son entendidos en estos temas. Bueno, no es necesario quizás que lo sea, pero debe trabajar con un equipo que sí sea experto en la materia, ¿ya? Pero bueno, hay muchas variables que hacen que no tengan esos equipos. Bueno, por muchas materias es otro tema, que ya lo vamos a tratar en otro capítulo, pero lamentablemente la gente que dirige un país, una región, un departamento, una provincia, no tiene esa capacidad tecnológica, científica, de conocimiento, ¿no? Y es por eso que muchas veces el profesional, ¿no?, está relegado, está subordinado a un presidente, a un alcalde que no entiende nada de ciencia, de nada. Un político que solamente se dedica a política va a creer que la política va a solucionar los problemas, ¿no? Van a pensar que cambiando una constitución, de a raíz van a cambiar las cosas, pero también tienes que tener una pregunta básica: ya, ¿tú vas a cambiar este país? Ya, tú y cuántos más, ¿quiénes te siguen? ¿Quiénes van a adoptar tu postura? ¿O es un sueño tuyo, es una aventura tuya, ¿no? Por ejemplo, Haití es un país que tiene la mayor cantidad de constituciones en el mundo, tiene más de 50 constituciones, pero no por tener más constituciones eso se ha convertido en un desarrollo social. Entonces, ese es un punto para reflexionar, ¿no? ¿De qué nos sirve implementar tantas políticas si no tenemos un Estado que las haga cumplir? ¿De qué nos sirve tener tantas políticas, tantas normativas, tantas amenazas jurídicas de que si no cumples algo, te va a pasar, no, aquello, si la gente no cumple? Entonces, el problema en los países latinoamericanos es bastante complejo, Yo estoy haciendo una simplificación, obviamente hay muchos puntos que deberían de tocarse, por falta de tiempo no se toca, pero yo creo que la población también debería de tener en cuenta que las personas que asumen cargos políticos deberían estar preparadas científicamente. Ahora, eso tampoco garantiza, ¿ya?, que todo lo que hagan lo van a hacer bien, pero ser profesional te acerca un poco más a tomar mejores decisiones, a saber conocer más, te acerca a la certidumbre, a la certeza, a la capacidad de poder explicar por qué estás haciendo ello. Entonces, eso me parece, en mi humilde opinión, que le falta mucho a nuestros gobernantes, ¿no? Yo creo que el científico, el técnico, con los años yo creo que debería pensar en empoderarse un poco también, para que ellos sean los que tomen las decisiones, y no solamente convertirse en alguien que suministra datos, alguien que no sabemos cómo lo va a utilizar, o por último, no sabemos si entienden lo que se le está diciendo. Así es acotando un poco lo de, tenemos, si bien es cierto, tenemos el tema de Haití. Hay un ranking para Haití, tanto una de las peores ciudades para vivir en el mundo. Está ahí el tema de Haití, Puerto Príncipe, si no mal me equivoco. Pero asimismo tenemos en el Caribe, a nivel Sudamérica, que puede ser tomado en cuenta, es Costa Rica, que hay que decirlo, ellos siempre son los pioneros en el tema visionarios y pioneros en el tema de cuidado al medio ambiente. Ellos ya están con el tema del 2050 de cero generación de carbono. Entonces también Haití, también por el otro lado tenemos el tema hay una fotografía muy famosa en el límite entre Haití y República Dominicana, en donde Haití tiene la deforestación, totalmente deforestado su bosque primario, y República Dominicana, estando en la misma línea, está, por decirlo de alguna manera, mejor conservado.
Y en el otro lado tenemos Costa Rica, que también es uno de los pocos países, me atrevería a decir, en Sudamérica, en el Caribe en este caso, que vive del turismo vivencial, del turismo ecológico. Entonces hay muchas cosas por hacer. Una de las, antes de que se nos acabe el tiempo, a nuestros invitados anteriores ha habido mucha interacción, por no decir una discusión, una interacción sobre el tema de nuestros invitados. ¿Y qué me dicen? Me dicen, bueno, Alex, ¿tú qué has hecho por el medio ambiente? ¿Qué estás haciendo por el medio ambiente? Y tus invitados puntualmente, ¿qué hacen por el cuidado del medio ambiente? En este caso, Juan, ¿tú qué haces por el cuidado al medio ambiente como profesional y como persona? Muy buena tu pregunta y ha sido objeto muchas veces de reflexión personal y conversación con otros profesionales. Para empezar, yo no puedo esperar hacer algo por el medio ambiente exigiéndole a los demás que lo hagan o buscar que los demás se concienticen partiendo de una premisa. Si yo quiero dar un mensaje, el mejor mensaje que se puede hacer es con la misma práctica. Entonces yo tengo que ser un buen ejemplo para tener una cierta autoridad moral para poder hablar de estos temas, ¿no? Entonces yo creo que desde la posición que están muchos profesionales, estudiantes o personas que quizás no tengan estudios universitarios o técnicos, desde la posición donde están, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué pueden hacer? Para empezar, no formar parte de ese grupo que uno critica. Y eso ya es bastante, ¿no? Si yo veo un espacio que está sucio, un problema latinoamericano es que si tú le llamas la atención a otra persona, no te va a hacer caso, o en casos más graves, te va a responder de una manera inadecuada y nadie quiere tener problemas. Entonces, mínimamente lo que uno puede hacer es desde casa. Desde el caso uno tiene que practicar el cuidado de los espacios, el espacio de tu casa, de tu sala, de los espacios de trabajo, luego, en segunda instancia, de los parques donde tú paseas, ¿no? Así es. O sea, yo sé que tengo que practicar esto, entonces yo cuido los espacios, porque ahí también están los niños, están personas adultos mayores. Yo sé que al tirar basura eso se degrada, genera polución, contaminantes, la dirección del viento quizás se lo lleve a un jardín, ¿no? Acá en Perú le dicen jardín a las guarderías donde están los niños. Así es. Entonces, a nivel personal, yo creo que no es necesario ser un profesional para hacer algo por el medio ambiente. Y muchos de los que nos están viendo probablemente crean que esa es una tarea para los profesionales. No, pero esa es una tarea de todos, porque es un problema complejo que exige medidas complejas. Y esa complejidad está en que se tiene que hacer algo con los profesionales hacen algo y la gente también, o sea, la gente que no está metida en el tema también debe hacer algo. Ahora, más de eso es ya un nivel alto de organización. Por ejemplo, algunos tienen una ONG, algunos tienen una empresa, en su caso, ¿no? Que se encarga de hacer de trabajo más profesional, más específico, más focalizado. Incluso, para los que muchos sepan, yo creo que se debería de sugerir que en su momento, creo que sí hemos hablado de que todos los instrumentos que tú tienes, por ejemplo el tonómetro, que a mí me asombró la primera vez que lo manipulé, creo que vamos a hacer una charlita para muchas personas para enseñarles de manera básica cómo funcionan estos instrumentos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia de la contaminación acústica? ¿Cómo nos puede afectar? Si es una contaminación, se genera un problema. ¿Y a cuál es el problema? Estrés, falta de concentración, y la falta de concentración de repente hace que yo pierda dinero. Así porque no me concentro en el trabajo. O sea, son muchas cosas que uno tendría que analizar. Por otra parte, yo he sido docente y también, ¿no? Dentro del curso de geografía he hecho campañas de concientización de los espacios. Pero es que también depende de las personas, cuál es el alcance que tienen. No se puede decir que toda la sociedad es homogénea y todos pueden hacer lo mismo, no. Desde la posición que tienes, cuál es tu alcance, hasta dónde puedes llegar a hacer las cosas correctamente. Entonces, lo que está al alcance de todas las personas es el cuidado personal, es el cuidado de tu hogar, es el cuidado de tu cuadro. Eso ya es bastante. Y si eso lo replicamos
¿no? Eso lo replicamos en una ciudad, se comienza a sentir el factor humano, el factor social. Entonces, ¿cómo hago para que esta gente se convierta en este factor de cuidado? El Estado también tiene que promover las políticas medioambientales en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que yo muchas veces he hecho? ¿No? En las direcciones donde han habido, desde mi punto de vista, de mi posición, he sugerido al dueño, al promotor o al director de que se haga estas campañas, de que se haga esta campaña de cuidado medioambiental, empezando por el aula, empezando por el patio. Bueno, entonces, la pregunta que tú has hecho es muy interesante porque le podremos agregar desde el punto donde tú estás, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Pero hay personas que dicen, pero yo no he estudiado ingeniería ambiental, yo he estudiado, no sé, pues derecho, sociología, o tengo otra profesión, pero desde el lugar donde tú estás, no es necesario que seas un experto en saber la demanda biológica de oxígeno del agua. No es ninguna excusa no ser profesional para cuidar el ambiente. Y justamente nosotros estamos hablando en sencillo para que la gente entienda. Tarea. O sea, tú y yo manejamos un argot, ¿no? Profesional, pero este es un medio abierto donde la gente tiene que darse cuenta que nosotros, esta tarea, con lo que tú estás haciendo, Alex, estamos haciendo comunicación científica. Sí. Algunas personas han escuchado difusión científica y divulgación científica. Difusión científica es cuando tú haces el copia y pega de un post, copias, pegas, ¿ya? Eso está bien, pero más trabajoso es poner el lenguaje complejo de un profesional en un lenguaje sencillo de alcance popular. Eso ya es hacer divulgación, y la divulgación implica una cierta pedagogía. Así es. Y este esfuerzo lo pueden hacer los chicos que te siguen. Incluso podrías entrevistarlo y preguntarles qué es lo que ellos quisieran para su comunidad. O incluso hacer un pequeño foro y que ellos nos hagan preguntas. ¿Cómo empezaste? Un foro internacional. Exacto, o sea, se pueden ir, me parece, escribiendo, creo que tú al final puedes dar tu dirección y decir, y algunos de ellos, de acá, o sea, no es que acaba el video y de acá un mes, no, esto va a ser, me parece, de manera constante, con los meses, y si es internacional, muchísimo mejor, porque podemos compartir las experiencias de diversos países. Así es. Por supuesto, vale. Ya, para ir cerrando, para la gente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales? ¿Tu número de teléfono? Y nada, a ver cómo de alguna manera se puede seguir ayudando a la gente que nos sigue. Bueno, en redes sociales, yo tengo un grupo, donde empecé en el 2009, que es de divulgación científica, que se llama Ciencia Viva, ¿no? Ciencia Viva, que se llama, es de alguna manera una manera de concientizar científicamente, poner al alcance de las grandes mayorías de un lenguaje sencillo los avances de la ciencia. Entonces pueden encontrarlo como grupo Ciencia Viva, ¿no? En la foto del perfil hay un astronauta que se está tomando un selfie y atrás está la Tierra. Bien, entonces a partir de ese momento yo creo que nos podemos ir conociendo, porque ese es el objetivo, conocer profesionalmente, conocer las tareas que se puede hacer, ¿no? Esto lo hice sin ningún fin de lucro, ¿no? Ahora ya tenemos un grupo WhatsApp que es una cuestión un poco más focalizada, más específica, hay más interacción, se puede conversar, hay muchos grupos profesionales, ahí está también de Alex, ¿ya? Y bueno, yo creo que la tarea de un profesional no solamente es buscar y encontrar trabajo, ¿no? La misión extra profesional, ¿no? De un ingeniero, como es tu caso, es hacer lo que estás haciendo, ¿no? Es buscar la concientización ambiental, ¿no? Eso es parte también de tu hoja de vida, y eso yo te felicito, Alex, por lo que estás haciendo. De verdad me ha sorprendido, por ejemplo, cuando me invitaste, dije, vamos, compadre, la hacemos, punto, la hacemos y conversamos de los temas. Creo que no va a ser la última vez que nos reunamos, Alex,
yo creo que van a haber más oportunidades de hablar de otros temas. De repente la gente que te está siguiendo puede incluso sugerir temas, ¿ah? Me parecería interesante. Sí, vamos a, no más adelante, sino ahora, porque hay varios invitados así, Bacán, bacán. uno no menos importantes que otros por el tema de la coyuntura. Hemos tratado de irles ordenando en función de lo que solicitan nuestros seguidores. Y nada, lo que le digo a todos nuestros invitados, que son colegas, amigos, conocidos en el asunto profesional o personal, la plataforma es tuya, la plataforma es de ustedes, de los que necesiten. Los brazos de la empresa y de la Escuela Ambiental Gratuita siempre estarán abiertas para ustedes. Y nada, muchas gracias, Juan. Será hasta una próxima oportunidad en un tiempo muy corto y muy cercano, porque hay muchos temas que se los habla, se los puede hablar, y que la gente que nos escucha, nos sigue, nos ve, absorban estos conocimientos. Para terminar, ¿qué les dirías a nuestros seguidores, la mayoría que son jóvenes? Si bien es cierto, todos los días se aprenden, todos los días aprendemos, pero hay personas que están tras de nosotros, como dicen ahora los jóvenes, nosotros somos sus influencers, los que les influencian a ellos a hacer ciertas actividades o a tomar decisiones en función, en este caso, del cuidado del medio ambiente. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu consejo, tu recomendación, tu sugerencia? Bueno, les diría que, bueno, les tendré que decir muchas cosas, pero voy a tratar de resumirlo. Primero, si van a estudiar una profesión, van a estudiar, o ya le están estudiando y quieren hacer estudios de especialidad, que se metan en algo que les apasione. Cuando ustedes se meten en algo que te apasionan, sienten que la viven, nunca van a sentir que es pesado leer un libro, porque es parte de tu pasión, es parte de tu día a día. Pero cuando te apasiona, avanzas más, te cansas menos, te aburres menos, sientes que tus horas están muy bien invertidas. Ahora, muchas de las personas también que se meten a estudiar a una universidad son los primeros de su familia en llegar a estudios superiores. Entonces, así como tú dices, hay influencers, ¿no?, en las redes sociales, de alguna manera uno en la casa se convierte en un influencer. Basta que uno ingrese a la universidad y los demás ya no lo ven tan difícil. Entonces, la gente en tu familia no va a hacer lo que tú le aconsejes, la gente va a hacer lo que tú practiques. Entonces, eso es algo que tienen que tener bastante en claro. Si ya están estudiando una carrera, les gusta, y de repente usted, la pregunta que hacen muchas personas, ¿no? ¿Cómo llego a ser un buen profesional? Yo creo que deberías de primero reflexionar, ¿no? ¿Por qué estás ahí y qué es lo que quieres? Cuando tú ubicas, encuentras tu objetivo, de repente puede ser plata, dinero, la vida, tener tu empresa, o realmente quieres salvar la tierra, no sé. Cuando tú ya sabes tus objetivos claros, recién implementas los mecanismos cómo vas a llegar a eso. Y a partir de ese momento te preguntas, ¿lo vas a hacer solo? ¿Eres la primera persona que va a hacer eso? No, hay otras personas que ya lo han logrado y deberías de conseguirte una persona, un orientador, un mentor, como dices, ¿no? Para que de alguna manera te guíes de una persona que ya caminó por ese lado, así es. Ese camino. Entonces yo les recomendaría eso. De repente a algunos no les gusta mucho leer, se aburren, porque de repente no hay esta cultura todavía de estar leyendo. Empiezan con audiolibros, como dice Alex. Empiecen con, yo por ejemplo en el celular, bueno, yo iba a buscarlo acá. Yo en el celular, muchas de las charlas que no puedo ver en YouTube, las descargo en formato MP3, lo pongo y lo repito cuando estoy en el carro o en la calle. Cuando salgo a correr, lo estoy escuchando. Entonces no es que no haya mucho tiempo, todos tenemos 24 horas, depende de cómo uno lo comience a utilizar. No, que no me puedo comprar ese libro porque es muy caro, pero lo puedes descargar en PDF. No, pero si lo descargo, mi máquina es lenta, pero lo puedes imprimir. No, que no tengo plata porque son 400 hojas, pero puedes empezar con 10 hojas. Entonces, cuando uno comienza a poner en su vida un pero
uno tiene que hacer una autorreflexión. ¿Cómo? ¿Qué cosas nos está deteniendo? ¿Qué cosas nos pasa? Entonces, uno es un recurso también y uno tiene que ver cómo potencializar ese recurso. Nada más, mi estimado Alex, yo creo que ya me estoy excediendo del tiempo, hablo como loro, ya deben estar aburridos sus seguidores, que no me vuelves a invitar. No te preocupes. Listo, nada más, me despido nuevamente, muchas gracias. Estamos ahí para caminar en el camino de querer salvar al planeta, aunque parezca imposible, no es complicado. Y nada, hasta una próxima oportunidad, ahí próximamente, no un tiempo no muy largo, y nuevamente a seguir cuidando el medio ambiente.